Bueno, volvimos chicos. Contracciones musculares. Porque no se me queda el cartelito. Está aquí. Bueno, vamos a hablar un poquito del movimiento concéntrico, isométrico y excéntrico. Es un término que se refiere al tipo de contracción muscular. Es muy frecuente en el mundo de lo que es el culturismo, la musculación, el entrenamiento como tal. Pero también se utilizan en variadas disciplinas. Estos patrones de contracción principalmente definen los movimientos que se deben realizar al trabajar un músculo o un grupo de músculos. Para ello es importante saber diferenciar para poder elegir el tipo de ejercicio adecuado para tal o cual parte del cuerpo. Por lo tanto, elegir un método de musculación adaptado también o un método de entrenamiento adaptado al progreso también. La contracción concéntrica, ¿sí? También se llama fase positiva. Se utiliza cuando se contrae un músculo para levantar un peso. Por ejemplo, la contracción concéntrica es la más utilizada durante el entrenamiento con pesas en el momento en que el músculo realiza un movimiento relacionado con su acortamiento. La longitud del músculo disminuye mientras que la fuerza desarrollada por el músculo aumenta. Se produce una generación de tensión muscular al acercarse los extremos de los músculos afectados. Durante los ejercicios de tracción en una barra alta, por ejemplo, al escalar, los codos se flexionan y el bíceps braquial se contrae. El músculo en cuestión se contrae, se acorta al mismo tiempo y esto se conoce como contracción concéntrica. O sea, lo que yo tengo que resaltar de acá y tomar en cuenta es que se llama también fase positiva y cuando el músculo se contrae, hay un acortamiento, pero ese acortamiento es lo que genera, ¿sí? La longitud del músculo disminuye mientras que la fuerza aumenta, ¿sí? Se acorta, pero genera más fuerza. ¿Vamos? Cuando llevamos una mancuerna hacia atrás desde la posición baja hacia el hombro, también se hace un movimiento concéntrico. Además, cuando se hace una sentadilla en posición de pie, cuando se va a empujar con las piernas para arriba para levantar la barra, se trata también de una contracción concéntrica, ¿sí? Y acá tienen una imagen que espero que se vea nítido, pero la primera imagen es de la contracción concéntrica, la segunda imagen es de la excéntrica y de la tercera imagen sería la isométrica y ahí tienen lo que es el movimiento con mancuerna, que sería el curl de bíceps, ¿sí? Y van a encontrar también con esta nomenclatura que sería isotónica concéntrica, ¿sí? En la isotónica concéntrica existe entonces una aproximación entre los segmentos articulares, dando lugar al trabajo positivo o la fase positiva. La fuerza aplicada o generada es mayor que la resistencia que tenemos que vencer, ¿sí? En este caso, la resistencia sería un peso externo, que sería la mancuerna, ¿sí? Existe un acortamiento del músculo, eso sería esquema general. Estamos hablando de la contracción concéntrica, pero también se conoce como isotónica concéntrica. Después tenemos la isotónica excéntrica. En este tipo de contracción existe una separación de los segmentos articulares, dando lugar a una fase negativa o un trabajo negativo. La fuerza aplicada es menor que la resistencia a vencer. Acuérdense que la resistencia a vencer sería en este caso un peso externo, o sea que el peso sería mayor justamente eh, que, que la oposición del músculo, ¿verdad? Que la fuerza aplicada, ¿sí? Existe entonces un alargamiento del músculo. Lo van a encontrar esa o isotónica de las anteriores mencionan los habituales cotidianas de los deportes para un acortamiento es como de forma como contracción ambos isotónica tan positiva y una fase negativa. En general, el movimiento concéntrico es un movimiento, ahí no veo, positivo en musculación, sí. Lo que hace que se trabaje el músculo o un grupo de músculos en cuestión es muy útil especialmente para desarrollar el tono muscular. Ya vamos a hablar de esto como un método de entrenamiento, ¿sí? Si yo quiero aplicar este tipo, concentrarme más o enfocarme más en una zona muscular, puedo utilizar
este tipo de contracciones como método para poder desarrollar, dice, el tono muscular y aumentar el rendimiento del deportista. Con 5 repeticiones de movimientos, un ratito, con 5 repeticiones de movimientos concéntricos, la persona, el deportista o el atleta consigue aumentar su fuerza. Con 10 repeticiones se construye el volumen, seguido de un aumento del tamaño de las fibras y el tejido conectivo. Cuando el deportista o la persona alcance 15 repeticiones de movimiento concéntrico, por supuesto va a ganar resistencia y tono muscular, ¿sí? Entonces acuérdense que para trabajar en este método, el factor externo o la carga externa tiene que ser mucho mayor, ¿sí? A lo que es la fuerza en sí. O sea, para poder generar o para construir volumen, ahí se habla de que tiene que sobrecargar esa zona, ¿sí? Se trabaja de manera lenta, no se hacen movimientos explosivos, ¿sí? Se le da el tiempo al músculo para que trabaje, por eso se trabaja o pocas repeticiones con mayor peso, ¿sí? Y lo que quiero es construir volumen muscular, por supuesto, ¿sí? Ganar resistencia y tono muscular. Y ahí tienen entonces cuál sería la acción concéntrica y el método concéntrico, de qué forma utilizar el método concéntrico para lo que es, por ejemplo, curl de bíceps, ¿sí? Ahí, como pueden observar, el movimiento de flexionar el codo, ¿sí? El bíceps braquial realiza un acortamiento justamente para generar fuerza para poder vencer ese peso externo que es la mancuerna, ¿sí? Y en la contracción excéntrica, evidentemente ya es en el retorno, ¿sí? En esta fase, chicos, si voy a enfocarme más en lo que es un método concéntrico para ciertos movimientos, o sea, como la sentadilla o el curl de bíceps o vuelo lateral, tienen que tener en cuenta que se tiene que trabajar lento y acompañado de una buena respiración, ¿sí? Entonces ahí tienen 5 repeticiones, se consigue aumentar fuerza. Tiene que ser bastante carga. Con 10 repeticiones se construye volumen muscular y un aumento del tamaño de las fibras. Y ya cuando alcancemos 12 o 15 repeticiones, ¿sí? Se gana resistencia y tono. Estamos hablando de manejar el mismo peso, en este caso, solamente que van aumentando las repeticiones, lo cual indica que justamente voy ganando resistencia y evidentemente el tono muscular va a variar, ¿sí? Movimientos en lo que se trabaja en musculación como contracción concéntrica y excéntrica. Fíjense las fases de estos movimientos que son muy conocidos y son muy utilizados en lo que es dentro de lo que es musculación o los ejercicios que sean con barras o en bancos, ¿sí? Bíceps con barra en prono, fíjense el movimiento, ¿sí? El agarre de la barra. Esto también lo utilizamos, chicos, en lo que es entrenamiento funcional. Se puede trabajar con un palo enganchado, piso la goma, engancho la goma, ¿sí? Y trabajamos lo que es ese movimiento. No precisamente necesito de la barra metálica ni tampoco los discos como tal. O sea, puedo trabajarlo de otra forma también y con otros elementos también dentro de lo que es entrenamiento funcional. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que es la fase como tal. Fíjense, la fase excéntrica sería cuando baja la barra o el elemento que yo decida usar. Y la fase concéntrica, que sería cuando ocurre el acortamiento del músculo o la mayor tensión, ¿sí? En la zona del bíceps, es cuando sube. Sin embargo, en lo que es press banca, también fíjense que la concéntrica ocurre no cuando baja, sino también cuando sube, ¿sí? Porque tengo que oponerme al peso externo que estoy levantando, ¿sí? Aquí vienen algunos ejercicios con sus respectivos nombres como recordatorio y vayan ustedes analizando cuál sería, en cuál de los movimientos se utiliza la fase. En todos los movimientos prácticamente utilizamos este tipo de contracciones, o sea, concéntrica, excéntrica y muchas veces la isométrica también sin darnos cuenta. O sea, adherirse a un método de entrenamiento como tal es para complementar nada más el entrenamiento, pero hay un mix de métodos cuando nosotros como entrenadores lo que hacemos es ponerle nombre y apellido nada más, pero hay un mix
de métodos utilizados en, en un entrenamiento de HIIT, en un entrenamiento funcional, en entrenamiento de musculación. O sea, no siempre se utiliza un solo método. Muy difícilmente se utiliza un solo método, ¿sí? Entonces ahí tienen sentadilla sumo o bailarina con mancuerna. Si analizamos cuál sería la fase concéntrica y la excéntrica, acuérdense que las sentadillas era en qué momento en el empuje, o sea, en la subida, ¿sí? En qué fase ocurre un acortamiento y en qué fase ocurre una extensión o un alargamiento del músculo en la pierna. Vayan analizando ustedes. Tenemos la sentadilla libre con mancuernas, ¿sí? Que ya ahí justamente aclararon que en la sentadilla en qué fase era. Si prestaron atención se van a dar cuenta en qué fase. Y en peso muerto unipodal, evidentemente enfocado en lo que es el bíceps femoral o isquiotibial, ¿sí? Entonces, cuando ocurre un acortamiento del músculo, estamos en una fase concéntrica, ¿sí? Y cuando ya realizo, ya retorno a la posición inicial, ¿sí? O existe un alargamiento del músculo, ahí es entonces la fase justamente excéntrica. Vamos. Y ahora vamos con la contracción excéntrica. Simplemente es lo contrario al movimiento concéntrico. También se denomina fase negativa en la disciplina del culturismo. Durante una contracción excéntrica, los músculos se contraen, alejándose de los puntos de inserción, ¿sí? De la zona articular, ¿sí? Es durante esta fase del ejercicio cuando los músculos sostienen la carga, el deportista trata de retener el peso, ralentizando el estiramiento del músculo o el grupo muscular implicado. Durante una carrera relajada, por ejemplo, ¿sí? Un trote, una carrerita relajada, los músculos de los miembros inferiores tratan de resistir la gravedad mediante una contracción excéntrica. O sea, cuando yo hago ejercicios o movimientos que impliquen de trotecitos, estamos entonces enfocados más en una contracción excéntrica. Vamos, desplazamientos, sean de frente, de espalda, de lado, escaleritas, los ejercicios que son de coordinación, entonces estamos más enfocados en lo que es la contracción excéntrica. En el entrenamiento de fuerza, cuando el deportista o la persona desciende de la barra en posición prona, debe intentar sostener la carga para no ser aplastado por el peso, ¿sí? Entonces ahí es donde ocurre este tipo de contracción y es lo opuesto a lo que es la concéntrica. La contracción excéntrica desempeña un papel importante dentro de lo que es la musculación porque permite utilizar las fibras de diversas maneras. La combinación de la contracción excéntrica con el movimiento concéntrico, que se trabaja lento, lo que conduce a un aumento de la masa muscular. Sin embargo, la contracción excéntrica puede ser muy difícil de realizar, especialmente cuando se trabaja con cargas pesadas. Puede provocar fuertes dolores musculares y la recuperación puede ser lenta para la persona o el deportista, ¿sí? Y acá tienen otros movimientos: elevación lateral de hombro con mancuernas, con semiflexión de antebrazo o codo, y tienen press de hombro con barra, en posición parado. ¿Estamos? Sí, Entonces, profe, pues sabes que es re interesante esto que estás dando porque justo tenemos nosotros el trabajo práctico de musculación con el profesor, pero no nos explicó así como uno estaba explicando y justamente son ejercicios de contracción excéntrica, ¿verdad? concéntrica. Y Les a estoy mí, sí, dando la concéntrica tarea. y excéntrica. Y sí, de tarea. Y yo no sabía tipo de ejercicio que podía hacer, estuve investigando. Pero ahora, por ejemplo, que vos pones acá pero yo ya entré en mi trabajo, ¿verdad? Pero de Ya igual quedó. manera, eh, eh, se me iba a hacer mucho más fácil si teníamos la clase el lunes. Antes, ¿verdad? No coincidimos, pero bueno, para algo ya va a servir. Estos dos tipos de contracciones se utilizan también como método de entrenamiento en lo que es musculación como tal, ¿sí? Pero recordar que ambos movimientos se realizan en
diferentes tipos de actividades igualmente. O sea, en nuestro día a día también nosotros para levantar un peso o para levantar una caja y alzar a un lugar, estamos utilizando en ciertas zonas del cuerpo, ¿sí? Utilizamos en una fase concéntrica y otra fase excéntrica, que son opuestos, ¿sí? Y recordar eso, solamente que para saber diferenciar dentro de los movimientos que escogemos, dentro de los ejercicios, tienen que saber cuál es el músculo principal que está trabajando, ¿sí? ¿Cuál es el que se acorta para poder, por ejemplo, levantar, ¿sí? Y hacer vuelo lateral, y en qué momento ocurre un estiramiento o un alargamiento del músculo, de la longitud muscular, ¿sí? Entonces, estos dos tipos de contracciones se utilizan como métodos, pero como le digo, la concéntrica se trabaja muy lento y la excéntrica también, pero la excéntrica es más difícil de trabajar por esto mismo que estamos viendo. Produce dolores musculares y no se puede trabajar con una sobrecarga muy fuerte. La concéntrica, sin embargo, uno puede sobrecargar y generar una ayuda extra también, ¿sí? Porque en estos tipos de trabajo, de movimiento, lo que hacemos es tensar la musculatura y tratar de llevar lento, ¿sí? Para que el músculo sienta y bajar lento. No es ese movimiento que ustedes ven que es a lo loco, ¿sí? Ahí no estamos generando ni estamos estimulando absolutamente nada. ¿Estamos? Entonces, diferenciar bien el músculo principal, por eso es que vimos otra vez lo que son la musculatura, o sea, cómo se dividen los antagonistas, los sinergistas y los estabilizadores, ¿sí? Eh, Diferenciar bien el músculo principal y saber en qué fase está, si está en una fase negativa o si está en una fase positiva. ¿Qué es lo que yo tengo que vencer en una fase positiva y cómo se comporta el músculo en una fase positiva y negativa también? Entonces, eso nomás grabarse bien porque en todos los movimientos están implícitos, en todos los ejercicios están implícitos justamente estas contracciones. Entonces, acá hay un ejemplo que a mí me gusta mucho porque vieron que hablamos de lo que es justamente la contracción excéntrica y hablaba de que cuando hacemos un tipo de carrera o desplazamiento, ¿sí? Los músculos del miembro inferior tratan de resistir la gravedad mediante una contracción excéntrica, ¿sí? Cuando hacemos esos desplazamientos en escaleritas, entre conos, adelante, atrás, o hacemos un trotecito general, ¿sí? Estamos trabajando más sobre la contracción excéntrica y venciendo la gravedad también. Entonces, acá hay un ejemplo justamente que se utiliza para corredores y esta imagen o este gráfico me gusta mucho porque están los ejercicios específicos, marca la zona de la musculatura que trabaja y cuáles son justamente los objetivos principales, los beneficios. Y acá otra vez, ¿qué es contracción concéntrica? Es cuando el músculo se acorta mientras se contrae para generar fuerza para contrarrestar un peso externo. ¿Qué es la contracción excéntrica? Cuando el músculo se alarga, ¿sí? O se extiende mientras que se contrae también y es para vencer también justamente la fuerza externa. ¿Cuáles son los beneficios de un trabajo excéntrico? Y esto va más bien enfocado a gente que le guste trabajar corridas o se esté preparando para alguna carrera, ¿sí? Mejora la fuerza y la velocidad a nivel muscular y articular, desarrolla la elasticidad, facilita el alargamiento y la contracción muscular, mejora la estabilidad y el equilibrio, ahí se trabaja mucho lo que es la propiocepción o propioceptividad, disminución de riesgo de lesiones musculares, ¿sí? Porque hay un alargamiento del músculo, ¿sí? Mejora la contracción y ayuda a mejorar la contracción concéntrica. Entonces ahí tienen enumerado y tienen el ejemplo del ejercicio que se puede hacer inclusive al aire libre, ¿sí? El único ejercicio que yo veo más complejo acá es la imitación y que a mí particularmente, ¿sí? No me gusta la sentadilla, sí, sí, porque para mí el banquito que colocan para hacer la sentadilla, sí, sí, este está haciendo la sentadilla, sí, sí, directamente con su cuerpo sin ningún apoyo, sin ningún soporte. Pero ustedes van a encontrar en diferentes lugares que la gente quiere hacer sentadillas sí, sí, con una sobrecarga de una mochilita. Y yo lo único que veo es la rodilla. Yo digo, pobre rodilla, socorro, digo, ¿sí? A mí particularmente la sentadilla sí, sí, yo descarto. Pero en este caso, si hay un control, si hay
un buen fortalecimiento, bueno, pues que lo haga con el peso corporal, ¿verdad? Y si sabe equilibrar y distribuir su peso corporal, excelente, ¿verdad? Entonces ahí tienen. No, pero los peores, profe, que son alumnos que son, por ejemplo, obesos y quieren hacer ese tipo de sentadilla con carga. Y yo les miro así, le No, digo, vamos a hacer con silla. le Y tenés después, que decir, no va a aguantar la zona de tu rodilla principalmente, decirle, no, se te va a soltar algo así. Prácticamente tenemos que asustarle muchas veces a los alumnos porque a veces yo siento que uno tiene que explicar como entrenador, a veces parece que no te entienden, parece que escuchan el bla, bla, bla. Y yo muchas veces digo, Dios mío, ¿será que tengo que hacerle dibujito? Y a veces digo, definitivamente voy a tener que dibujarle para que entienda cómo funciona, ¿sí? Cada bisagra del cuerpo, cada unión articular. Entonces yo digo, Dios mío, hay gente que no sabe, hay gente que ejecuta muy bien el movimiento, que tiene buen tono muscular, buena estabilidad, no hay problema, que haga el ejercicio. Pero una persona que está empezando, que no controla ni siquiera, hay un desequilibrio por todos lados, no, mortales. no, y quieren hacer funcional y a mí me mata. Por ejemplo, tengo una alumna que ahora salió de mi gimnasio porque ella quiere hacer funcional y Ya, porque supuestamente yo le hablo bastante, pero yo le hablo a ellos porque yo les explico que sí. su cuerpo no está preparado para eso y no le gustó, parece que le diga eso, pero ya ves, Es la hay parte que difícil. dibujito, profe. Sí, te juro. Entonces, tipo, le tenés que hacer primera semana y le pones todos los dibujitos de cómo tiene que hacer el ejercicio y abajo le pones series y repeticiones, cuánto, y carga, con qué vas a trabajar, elemento a trabajar tal, carga tanto, series tanto, repeticiones tanto y el dibujito, el del movimiento. Te juro que muchas veces vos sabés que funciona más así porque a la gente parece que no le entra bala, en serio. Cuando se van con una idea, igual la gente que quiere hacer CrossFit sin haber hecho, o sea, para mí es una ofensa que la gente se vaya y quiera, por ejemplo, entrenar, que se vaya y quiera hacer musculación todavía es más manejable, sí, pero la gente que de entrada se quiere ir porque hay una tendencia, una moda, porque se abrió un gimnasio de CrossFit, Dios mío, y yo, ay, Dios mío, y 3 meses después te vuelven con una lesión de espalda, de hombro, zona lumbar, Así, rodilla, entonces, ay, no, y vos tenés que tratar de arreglar eso, entonces, siempre les digo, exacto. antes de meterse al CrossFit, me encanta que quieran probar otros entrenamientos, me parece excelente, hay que aprovechar todo, pero antes de meterse hay que tener un buen fortalecimiento y control del peso corporal. O sea, yo tengo que saber manejar mis diferentes segmentos corporales y hay gente que no maneja. Entonces, en su mayoría, no digo que todos, pero raras veces nos encontramos con un alumno re pro que te hace caso y hace todo bien y a los 15 días vos le ves ya con un progreso así espectacular. Difícil, es muy complicado. Entonces ahí les dejo. Bueno, y acá tienen otra vez, sería una activación y fortalecimiento del cuádriceps, que sería el primo hermano de la sentadilla. Sí, sí, sí. Ustedes van a ver muchas, y hay ejercicios que hacen la gente que copian, ¿verdad? No sé de dónde, pero hacen cada macanada. Por ejemplo, ya vi este tipo de ejercicio. eh, Van para atrás, abren la pierna, se sientan, cierran otra vez, se van para atrás. Y yo, ay, Dios mío, se va a destartalar la zona del aductor. Pero bueno, muchas veces no te puedes meter con todo porque no todo el mundo acepta bien tus sugerencias o a veces cuesta. Y son alumnos de otras personas, entonces muchas veces vos como que decís, bueno, no me corresponde, ¿verdad? Pero sí molesta cuando uno es entrenador, la verdad que molesta. Y cuando sabes cómo funciona cada parte del cuerpo, más todavía. Y ahí tienen una sentadilla también bastante adaptable que se puede hacer, una sentadilla con correa rusa se llama. Eso se implementa en una banda, no es elástica esa banda, ¿sí? Pero sí es acolchadita y se implementa por algo, puede ser por un soporte como ustedes ven ahí, y se realiza la sentadilla. Lo que no tiene que presionar, o sea, no se tiene que la persona, eh, ¿cómo les puedo decir? Se tiene que aprender a apoyar bien en la planta del pie y el descenso, la bajada, tiene que ser controlada también para no generar una lesión en la parte posterior de la rodilla, ¿sí? Porque hay gente que se deja caer como si fuera que la banda o tiene que estirarle y tiene que hacer todo el trabajo. Entonces es también controlado. La separación de los pies tiene mucho que ver, la postura del tronco también. Fíjense cómo van los brazos. También es otra alternativa para gente que necesita activar la zona del cuádriceps.
y mejorar la postura en las sentadillas. Y ahí tienen el otro que es de fortalecimiento para cuádriceps también, ¿sí? Es bastante complicado y doloroso también ese movimiento. Acá tenemos otra vez lo que es para la zona posterior, tenemos lo que es peso muerto, pero ya con una persona que sabe equilibrar su peso, ya no necesita atajarse de un lado y trabajar solamente con la mancuerna hacia una, con la carga o la mancuerna hacia un solo lado, sino ya trabaja en simultáneo, pero unipodal, que para mí es para acostumbrarles al peso muerto realmente y para que trabajen de manera equilibrada, hay que enseñarles así, separadito y agarrado contra una silla, contra la pared, ayudarles, ¿sí? Muchas veces se realiza el peso muerto clásico y para mí es una de las posiciones más difíciles de enseñar, ¿sí? Y de corregir también. Entonces, a veces uno ve como entrenador que están haciendo bien, pero sin embargo sobrecargan la zona lumbar, se quejan de una zona lumbar, de dolores en la zona lumbar. Otras personas me dicen que no sienten, ay, siento más mi brazo, eso, eso eso es mortal cuando te dicen siento más mi brazo, me cansa más el hombro, que ay, Dios mío, digo, bueno, en fin. Entonces, optamos también por este que es de manera separada, que yo creo que se enfoca mejor. Entonces, le explicas que tiene que sentir un pequeño tironcito en la parte posterior de la pierna y que tiene que tensar la zona del glúteo y tiene que contraer el abdomen. Después tenemos la elevación pélvica o puente con pelota, que también hay que equilibrarse bastante bien porque acuérdense que eso es un elemento también, así como el BOSU es un elemento inestable, pero muy noble porque se puede utilizar para muchas cosas y relajante también para los abdominales, para gente que tiene así problemas en la zona lumbar, sí, se utiliza mucho para lo que es fortalecimiento también. Entonces, ahí tienen. La simple sería apoyando la pelota un poquito más por debajo de la rodilla, ¿sí? O sea, en la zona posterior. Esta sería la más compleja ya en el movimiento, porque fíjense la posición de extensión, pasa a flexionar, ¿sí? Y fíjense hasta dónde sube prácticamente el apoyo en la zona de la escápula y el hombro nada más, ¿sí? Entonces es sin bajar la cola, ¿sí? El glúteo hasta la colchoneta. Hay que mantener esa postura. Ahí trabaja la parte de la pantorrilla, el gemelo, la parte del isquio, el glúteo, la zona lumbar, la espalda, completito y hay que activar el abdomen, ¿sí? Entonces está súper completa. Y tenemos la sentadilla pistol al banco, que también este se enfoca más en la zona del cuádriceps, que es bastante complicada. Esta sí es con ayuda, o sea, ustedes van a tener que ponerse o trabajan en pareja eh, para tratar de enfocar y distribuir mejor el peso. Cuesta bastante equilibrarse, pero es un ejercicio bastante bueno para la activación del cuádriceps también y fortalecimiento. Bueno, la contracción isométrica. Es una fuerza que se aplica en una posición estática. Si para el movimiento concéntrico excéntrico, la persona o el deportista tiene que realizar movimientos repetidos durante la contracción isométrica, permanece inmóvil, al tiempo que trabaja los músculos y las fibras. Durante una contracción isométrica, las palancas no deben moverse y los puntos de apoyo deben estar fijos. La contracción sigue siendo muy potente, aunque la persona o el atleta o el deportista no se mueva. La contracción isométrica se caracteriza por la ausencia de desplazamiento. Para ello puede llevarse a cabo en cualquier lugar y no requiere ningún equipo especial para su realización. Acá tenemos entonces la sentadilla, ¿sí? Estática o isométrica contra la pared. Y ahí tenemos el más complicado, que eso ya es onda aero yoga o pilates aéreo o como le quieran llamar, ¿sí? Que utilizan mucho, evidentemente los gimnastas son los que utilizan mucho estas posiciones o este tipo de contracciones. Ahí tienen la isométrica o estática, este tipo de contracción genera la tensión del músculo, la tensión del músculo no supera la resistencia a vencer, el músculo no disminuye su longitud y no genera ningún movimiento, aunque sí existe un gasto energético bastante elevado, ¿sí? Y después tienen las planchas, las famosas planchas altas y bajas, las isométricas, que es adecuado y se puede readaptar para cualquier tipo de cuerpo también.
Para desarrollar un músculo, el esfuerzo consiste únicamente en mantener la posición contraída, permanecer inmóvil durante un tiempo determinado. Por lo tanto, es muy práctico y es adecuado para todos los deportistas. Principiantes o avanzados. La contracción isométrica también permite trabajar los músculos sin forzar los tendones y las articulaciones. Se adapta a todos los niveles y se puede intensificar al ritmo de cada persona deportista o atleta. La desventaja de la contracción isométrica es que no se puede utilizar durante mucho tiempo. Una isometría máxima no debe superar los 6 minutos, porque no estamos para batir récord Guinness, ¿ok? Mientras que una isometría total no debe superar los 20 minutos. Tampoco puede utilizarse solo y requiere el uso de otro tipo de contracción para optimizar los resultados. O sea que ahí nos adherimos a la concéntrica, a la excéntrica y a la pliométrica también, ¿sí? En esta última parte, chicos, eh, me quedan 3 minutitos. En esta última parte, acá se divide, como a mí me gustan los dibujitos, entonces siento que muchas veces es más fácil. Después pueden reutilizar también estas imágenes para colocar en sus respectivos lugares de entrenamiento, ¿sí? Ahí tienen las articulaciones, ¿sí? Los movimientos según cada articulación, y ahí tienen movimientos articulares básicos, son la flexión, la extensión, la aducción o el alejamiento, la aducción o el acercamiento, la rotación interna y externa. Otros movimientos articulares son los combinados que se conoce como la circunducción, ¿sí? Y los especiales. Después tenemos el cuello, se puede utilizar una inclinación a la derecha, rotación a la derecha, extensión, inclinación a la izquierda y rotación a la izquierda, ¿sí? Son los diferentes movimientos que se pueden ejecutar con las diferentes partes del cuerpo o de los diferentes miembros, ¿sí? Hombros, tenemos flexión. ¿Qué podemos hacer con los hombros? Podemos flexionar, aducción o alejamiento, rotación interna, extensión, aducción o acercamiento y rotación externa. Codos, tenemos flexión, extensión, rotación interna y externa. Muñecas, dorsiflexión o flexión dorsal, palmiflexión o flexión palmar, aducción o alejamiento, que ahí también entra pronación y supinación, chicos, ¿sí? Cuando es flexión dorsal o flexión palmar, pero también es este movimiento. Aparte de la aducción, ¿sí? Y abducción, se puede también realizar este movimiento de pronación y supinación. ¿Estamos? En el tronco, flexión, extensión, hiperextensión, inclinación a la derecha, inclinación a la izquierda, inclinación, rotación derecha y rotación o semi-rotación, porque no rota completo. La cadera sí hace una rotación más completa, pero el tronco como tal es un giro intermedio que puede ser una rotación externa o una rotación interna, ¿sí? La cadera tenemos entonces flexión, extensión, abducción, aducción y rotación. Ahí sí, en la cadera se puede realizar el movimiento de la circunducción, que es un movimiento, vieron que se puede realizar de izquierda a derecha, adelante, anteversión, retroversión, y la rotación completa hacia la izquierda o hacia la derecha, que también es conocido como circunducción, que es el movimiento también que tenemos con el pulgar y el hombro. Rodillas, flexión, extensión. Después el pie, que puede realizar también la dorsiflexión, la plantiflexión, inversión y eversión para afuera, ¿sí? En algunas partes del cuerpo, entonces se pueden realizar más de 2 movimientos, por ejemplo, para los hombros, ¿sí? Hay flexión, aducción, rotación interna, extensión y demás. Y para otras partes de nuestro cuerpo, como es el caso de las rodillas, solo se pueden realizar 2 movimientos, que sería la flexión y la extensión. Por eso no inventen ese movimiento de andar haciendo el baile ese de la rodilla, que se ponen la mano sobre la rodilla y empiecen a, ¿sí? Ese no es un movimiento natural de esa zona del cuerpo. Los movimientos especiales son utilizados para ciertos deportes como la gimnasia, pesas, baloncesto, vóley, béisbol y algunas pruebas de atletismo, entre otros deportes. Se deben acondicionar bien estas partes del cuerpo para prevenir entonces dolores, calambres, malestares que pueden traer graves consecuencias para la salud. Hay movimientos combinados también, que son los movimientos de circunducción. Y ahí tienen algunos que otros ejemplos. Me queda un minutito y vamos a hacer una entrada otra vez, chicos, después de este de 10 minutos más. ¿Está bien? Una vez que se corte, me dan 5 minutitos y vamos a entrar, por favor, o sea, los que pueden, y si no, igualmente va a quedar grabado. ¿Estamos?
un ratito más para poder terminar porque tengo orientación de tarea, chicos. ¿Sí? Ya tienen tareitas. Las tareas después les voy a explicar en el grupal cómo me van a enviar, por favor. ¿Sí? Dale. Súper, chicos. Dale, Ya, profe. ya volvemos.